Entonces les decía anteriormente que vamos a aprender a factorizar mediante el método de la división sintética. ¿Cómo es que funciona la división sintética? Pues la división sintética se puede utilizar para dividir una función polinómica por un binomio de la forma como es ahí x menos c. Esto nos permite, por ejemplo, hallar el cociente y el resto que se obtiene al dividir el polinomio por ese binomio x menos c. ¿Y cuál será el procedimiento a seguir? Pues vamos a verlo a continuación. Noten, tenemos un polinomio general que está siendo dividido por algo de esta forma, x más algo o x menos algo. Y lo único que vamos a hacer es lo que dice a continuación. Vamos a ver qué nos ayuda con la lectura. Alice, ¿podrías leer este último párrafo que se está escribiendo ahorita? Donde dice también. Correcto. También permite encontrar los factores y ceros de un polinomio. Al encontrar los ceros de un polinomio, este se puede factorizar completamente y expresar como el producto de sus factores lineales. En resumen, la división sintética juega un papel preponderante en la división de un polinomio por un binomio, deja ahí. No, binomio. No se mira lo último. sí, porque sale debajo. Entonces lo que ven ahí sirve para muchas cosas. En esencia para dividir, encontrar residuos, cocientes. Pero más allá también los ceros, es decir, los valores de la x en donde el polinomio se convierte a cero. O las raíces, como lo conocemos a veces. Y también todos los factores. Ahí vemos un ejemplo de una división exacta. O sea que no hay residuos. Y si esa división es así, significa que el polinomio p de x resulta ser el producto de x menos c, que era el divisor, por el cociente q de x. Vamos a ver más a continuación. Repasemos esto con una división numérica. Por ejemplo, al dividir 420 entre 12, sabemos que eso nos da 35. ¿Qué significa esto? Que 420, que fue el dividendo, es igual al divisor 12 multiplicado por el cociente 35. Y eso es algo que ustedes fácilmente pueden verificar. Entonces, veamos esta otra división. Aquí vemos el paso a paso. Tenemos 420. Si lo dividimos entre 12, pues decimos primeramente 3. 3 por 12, ponemos el resultado acá, se resta, esto lo vimos en la clase anterior, y vamos restando, nos daba residuo 6, bajábamos el 0, después colocábamos el 5, y así sucesivamente íbamos demostrando que aquí el residuo es 0, o sea que la división es exacta. Pero lo mismo ocurría en la división de polinomios, que fue la clase anterior. Esto ya se lo había mostrado, de que el polinomio significa el producto del cociente, que en este caso es un binomio de la forma x menos c o x más c. No hay problema, así que aquí también fuera positivo. Y a eso vamos a llamarle división sintética. Entonces, vamos a ver esto. Ya se lo había mencionado. Tenemos el dividendo, el divisor, y el resultado se le llama cociente. Y recuerden, el dividendo es igual, lo pueden anotar por ahí, al divisor por el cociente. Creo que ahí no hay mucha complejidad. Vamos a ver un ejemplo ahora de cómo se hace. Ok. Dice el problema 1. Descomponer por evaluación el siguiente polinomio. X al cubo menos 3x al cuadrado menos 4x más 12. Entonces, ¿cómo vamos a resolver eso? Veamos la solución. Primero observemos que el polinomio esté ordenado según el grado, de la potencia mayor de la x hasta la potencia más pequeña. Eso es lo primero que tenemos que asegurar. Una vez que eso ya está hecho,
pues nosotros nos vamos a interesar solamente en los coeficientes del polinomio. Por ejemplo, Allison, ¿cuáles son los coeficientes de este polinomio? Puedes observar ahí. El 1, el -3, el -4 y el 12. Correcto, eso mismo. Entonces, ¿qué hacemos con estos coeficientes? Colocamos del x al cubo era 1, como ya lo dijo Allison. Del x al cuadrado era -3, del x era -4 y el independiente era 2. Entonces solamente nos colocamos los coeficientes en ese orden. ¿Qué hacemos luego? Observemos. Trazamos esta línea de esa forma como que fuera una división y consideramos todos los divisores del número 12, de este 12. Y uno se pone a pensar, los divisores del 12 son 1, 2, 3, 4, 6 y 12. Pero también están los negativos. Entonces también tenemos que considerar los negativos. Por eso se le llama aquí descomponer por evaluación, porque no nos dicen directamente entre quién lo voy a dividir, pero para yo poder factorizarlo, sí sé, y a esto se le llama teorema de la raíz racional, que el divisor, que el número que voy a poner acá tiene que ser uno de estos, uno de los divisores del término independiente. Entonces vamos a hacer la prueba. ¿Qué pasa si yo digo que la x sea igual a 1, que es el número que voy a dividir? Entonces significa de que yo voy a poner el más 1 y noten, ¿cuál va a ser el procedimiento? Primero se baja el primer coeficiente, ahí está 1. Luego ese 1 se va a multiplicar por este 1 de acá del divisor y el resultado lo pongo debajo de la siguiente columna. Entonces vean, 1 por más 1, este 1 por este más 1 nos da más 1 y lo pongo ahí. Y hago esta suma, menos 3 más 1. Esto nos da menos 2. Y repito el procedimiento. Este menos 2 lo voy a multiplicar por este más 1. ¿Vean? Y eso me da menos 2. Y pongo el resultado en la segunda columna. Sumamos y eso nos da menos 6. Y repito, menos 6 por más 1 y eso lo coloco acá. Esto da menos 6. Y noten, al hacer la suma me da un 6 positivo. Ahora, ¿qué significarán todos estos números? Estos números que me dan al final van a representar dos cosas. El cociente de la división y el residuo. ¿Cómo lo identificamos? De la siguiente manera. El último número que nos dé representa el residuo. Y estos de acá van a ser el cociente. ¿Y cómo vamos a colocar algebraicamente el cociente? Observen. Ahí está indicando que ese es el residuo de la división de acá, que era entre x menos 1. Ese era el divisor. ¿Lo ven? Ahí está el divisor. Y aquí les voy a explicar cómo obtener cociente. Noten, son los coeficientes del cociente. ¿Qué pasa? Ahora voy a disminuir. Como antes era un polinomio cúbico, ahora el cociente va a ser un grado inferior. Si aquí es 3, ¿cuál es el grado inferior, Natasha? ¿Qué grado es antes? Correcto. Entonces este 1 le va a corresponder a un x cuadrado, este a una x y este al término independiente. Vamos a ver a continuación. Vean, ahí está. Este 1 representaba el coeficiente de x al cuadrado ahora. Este menos 2, el de x. Y este menos 6, el término independiente. Y ahí lo tenemos. ¿Alguna pregunta con este método? Hasta el momento, chicos. Alison, Ali, Joshua, Natasha. ¿Se entendió qué es lo que se hace? Tengo una duda. ¿X siempre va a ser igual a más 1? No. Les repito, miren, este problema, como no nos daba el divisor, en general, déjame ver, no me da la opción de, aquí se me da la opción de lápiz.
Yo te explico solamente que no me daba la opción de un lapicito que sale acá. Ok, le explico que eso de x más 1, recuerden la forma general dice que x menos c, ¿verdad? Entonces en este problema en particular, como no nos daban el divisor y nos piden que es por evaluación, entonces uno elige uno de esos divisores. En este caso, el divisor siempre va a ser x menos una de esos divisores de 12. Y aquí yo elijo el 1. Este es el divisor x menos 1, pero bien puede ser x menos 2, x menos 3, incluso x más 1, x más 3, etc. Lo que hago yo es despejar el divisor y me queda así como x más 1. Y el 1 es que coloco acá. Pero no siempre x más 1. No sé si está bien la respuesta o vamos a ver otros ejemplos para responder más claro. ¿Está bien, Joshua? Alison, ¿otra duda? Es que quería preguntar que si nosotros podemos elegir si factorizar normal o factorizar por la división sintética. Sí, sí se puede elegir. Es opcional. Ah, bueno. A menos que algún problema ya sea muy específico y diga, al hacer la división sintética, cuál es el tal cosa, algo así, pero que ya le indique directamente el método. Pero por lo general es opcional. Usualmente la Está bien. forma más fácil es esta, división sintética. Pero tal vez vamos Sí. a ir viendo más ejemplos para que quede un poquito más claro en qué consiste. Vamos a ver este otro. Bueno, de hecho es el mismo. Lo único que recuerden, anteriormente probamos con x menos 1 y nos dio residuo. Y yo quiero que no me dé residuo. Entonces voy a hacer otra prueba ahora. Vamos a ver con quién probamos ahora. Vamos a probar ahora con más 12. Vean, este 12 se movió. No, está bien, es este 12. Ahora voy a probar lo que le decía Joshua con x igual a más 2. Eso significa que el divisor es x menos 2 si yo lo paso el 2 para la izquierda. Entonces coloco el 2 y seguimos el procedimiento. Baja el 1, ese 1 se multiplica con el 2 que está aquí en el divisor, se suma, da menos 1. Ese menos 1 se multiplica con este 2, nos da menos 2, sumamos, eso nos da menos 6 y seguimos. Ese menos 6 se multiplica con el más 2 y nos da menos 12. Noten ahora, ¿cuánto nos da el residuo ahora? 0. 0. Y eso es lo que nosotros andamos buscando. Cuando nos piden descomponer por factoriza, como es por evaluación, nosotros tenemos que buscar un número tal que al hacer el procedimiento de división sintética nos dé 0 ahí el residuo. Como aquí ya lo logramos, ahora solo identifiquemos los elementos. ¿Quién es el cociente? ¿Quién es el divisor? Ahí está el residuo que es 0. El cociente sería, el divisor, perdón, es este, x menos 2. Porque aquí colocamos el 2, significa que el divisor era x menos 2. Noten que estos siempre van signos cambiados. Si el divisor es en general x menos r, entonces yo voy a poner aquí a más r. Si fuera x más r, por ejemplo, el divisor, aquí voy a poner menos r. Siempre estos dos números van con signos cambiados. Ok, digamos, el divisor y el cociente, ya lo habíamos explicado. Simplemente va a disminuir. Voy a activarle el audio de Milena. Listo. Simplemente vamos a disminuir un grado. Como aquí era de grado 3, ahora disminuye y este 1, el coeficiente de x al cuadrado. Menos 1, coeficiente de x. Y menos 6, el término independiente. Y eso es ahora el cociente. Y ya terminamos la división. ¿Qué significa eso? Que ya podemos factorizar que este polinomio es igual a x menos 2 por esto de acá. Y ya lo hemos factorizado.
Ahí está, recuerdan, dividendo es igual a divisor por cociente. Aplicado a nuestro problema, el dividendo era el número de acá. El divisor es x menos 2 y el cociente es. Y ahí ya hemos factorizado el polinomio. Por eso es un método de factorización sintética, porque no utiliza nada de variable, solo números. ¿Preguntas en este otro ejemplo? Profe, quiero que me corrija si estoy mal, pero acabo de entender que vamos a ir haciendo los divisores, o vamos a poner los divisores dependiendo del divisor del término más grande, en este caso del 12. No del más grande, sino del independiente. Ah, del independiente, ok, ok. De hecho, vamos a ver otro ejemplo. Son dos que se consideran, el independiente y el coeficiente del término de mayor grado. Son estos dos, pero como en este caso aquí uno, pues no afecta mucho. Porque uno, sus divisores solo son 1 y menos 1, ¿no? Entonces solamente va a variar este signo. De ahí sale eso, que puede ser más 1, menos 1, más 3, menos 3. Pero siempre se considera solo el del independiente, el coeficiente del independiente y el coeficiente del grado del polinomio. Sí, yo sé. Ahí, claro. Sí, gracias. Ok, vamos con otro ejemplo. Ahora miren algo, solamente para continuarlo. Acá, esto se puede seguir factorizando. X cuadrado menos x menos 6. Por cualquier método. Se puede volver a hacer por este método. Pero también lo podemos hacer por los métodos tradicionales. Vamos a probar a hacerlo por división sintética. Para explicarlo, aprovechar esto. Voy a compartir la pantalla, permítanme. Mientras vayan analizando allí el ejercicio que acabamos de realizar. Listo, miren, aquí queremos que factorizar ahora esto. X cuadrado menos x menos 6. Entonces nos vamos acá. El internet, perdón. Vamos a verificar si nos da esta misma respuesta. Observen. Si lo hacemos con el método tradicional, que era la pregunta que tenía Allison, recuerden que poníamos la raíz en ambos paréntesis. Aquí poníamos negativo porque era el signo del término lineal. En el otro poníamos el producto, menos por menos más. ¿Y quién recuerda qué más se hacía? ¿Qué más hacíamos ahora? Se busca un número que multiplicado de 6, creo, y sumado o restado de X. Ajá, exacto. Buscamos dos números multiplicados 6. Y en este caso, como son signos distintos, restados me den 1. ¿Cuáles serían esos números? 3 y 2. 3 y 2. ¿Dónde se ponía el mayor? En este caso en el negativo, para que pueda dar menos X. Entonces veamos. El mayor siempre se pone en el primer paréntesis. Ahí está. X menos 3 y X más 2. Y ahí ya está completa la factorización. Pero vamos a hacer esa misma factorización, pero ahora con el método de división sintética. Para que lo veamos. Voy a escribir acá. Tengo X cuadrado menos X menos 6. Voy a poner la pizarra aquí. Está. Ahí lo logran ver bien. Entonces, según lo que les explicaba anteriormente, les dije, vamos a centrarnos en el coeficiente del término del grado, que en este caso es 1, no afecta mucho, y del independiente, 6. Y nosotros observamos los divisores. Pregunta, ¿cuáles son los divisores de 6? ¿Quién me puede ayudar? 1, 1, 2, 3 y 6.
Correcto. 2, 3 y 6. Y recuerden que también sus negativos. Entonces ponemos más menos, más menos, más menos y más menos. Ahora, si no hubiésemos sabido cuál es la factorización correcta, pues yo tengo que ir probando uno por uno. Por ejemplo, yo digo, ok, ¿qué pasa si el divisor es 1? ¿Qué pasa si el divisor es menos 1? Pero en este caso vamos a ir directo por el tiempo. Y vamos a usar el que funciona. De hecho, hay dos que funcionan. Puede ser este o este. Entonces nosotros decimos, ok, vamos a utilizar el divisor X. Recuerden, siempre para determinar el divisor, voy a poner acá, divisor, lo escribo de la siguiente forma. X menos 1 de cualquiera de estos divisores. Si yo le resto el 2, entonces sería el divisor X menos 2. Pero si yo le restara el divisor menos 2, se convierte en X más 2. Tomen eso en cuenta. Pero aquí vamos a utilizar, vamos a usar este pues para hacerlo. Porque creo que ese era exacto, ese era. Vamos a usar este, el divisor menos 2. Entonces,
Bien, chicos, ya pude regresar. Tuve un pequeño apagón eléctrico. Vamos a continuar entonces. Voy a volver a presentar mi pantalla. Darles permiso para que puedan hablar. Parece que ahorita ninguno de ustedes puede hablar. Muy bien, entonces aquí tengo la diapositiva. Veamos acá. Mientras trataré de resolver este problema. Chicos, si tratan de volver a entrar porque parece que al salirme se perdieron las fallas de poder que ustedes puedan hablar. Traten de salir y volver a entrar. Los voy a esperar. Y ya están de nuevo. Milena, usted no pudo salir. Bueno, solo Natasha puede activar su audio. Y vamos a ver. Vamos a hacerlo entonces sí solo por audio porque no sé por qué no pueden activar su audio ahorita. Solo Natasha. Voy a intentar hacerlo entonces. Voy a salir y volver a entrar. Sí, vamos a ver ahora si ya se compuso. Solo Natasha sale. Sí, ni modo. Bien, entonces aquí estaba tratando de resolver esto.
Ahora sí, ya todos pueden activar. Ahí está Joshua. Perfecto, entonces sí. Vamos a continuar ahora donde nos quedamos. Que como aquí llovió parece que está bastante fea la señal ahorita. Ahí pueden ver bien, ¿verdad? La pantalla. Sí. Ok. Entonces quedamos en la diapositiva 9. Y sigamos con el ejemplo que les decía. Voy a escribirlo acá. Aquí lo tenemos. Vean, les dije anteriormente que estábamos probando con los divisores de 6. No se ha actualizado la imagen. ¿Qué fue que quedó? No sé por qué no se activa. Entonces, mientras se resuelve, sigamos con la diapositiva. Bien, tenemos este ejemplo, ya lo habíamos repasado. Vamos a seguir. Listo. Veamos este otro ejemplo. Queremos descomponer por evaluación ahora este. Y aquí vamos a analizar lo que les había dicho anteriormente. Hay que observar los coeficientes. Primero ordenemos de mayor a menor. Tenemos 3 a la 6 menos 47 a la cuarta menos 21 al cuadrado más 80. Y una vez que tenemos eso, igual ponemos los coeficientes en forma ordenada. Pero aquí van a observar algo interesante. De a la 6 es 3, de a la 5 es 0 porque no existe a la 5 en esta expresión. Entonces quiere decir que cuando ustedes vean un polinomio y no aparezca una potencia de la variable, ustedes lo van a rellenar con 0. Como no aparece a la 5, que es lo que le sigue a la 6, pusieron 0. Después sigue menos 47. Luego existe un a al cubo. ¿Qué dicen? Sí, 0. Exacto, voy a poner 0. A al cuadrado menos 21. Y a no Es tiene, 0. entonces. También. Correcto. Sí. Y más 80. Vale. Como es por evaluación, veamos los divisores de 80. Son todos esos. Entonces probamos con más 4. Entonces, Profe, sí. hay una forma de hacerlo con la calculadora. Solo metes la ecuación, le das modo 3 y le das el rango de los divisores que querés poner. Entonces ahí pueden ver esa alternativa también. Y cuando haces eso, ¿qué obtienes? Todos los divisores, ¿no? Natasha, ¿te escuchamos? Sí, parece que no. Entonces venimos y colocamos, bajamos el 3 y seguimos el procedimiento.
Pues por 12, recuerden, ese 12 salió en multiplicar 3 por 4, nos da 12. Sumamos con el 0, nos da 12. 12 se multiplica 4, da 48. Sumamos, nos da 1. 4 se suma con el 0, da 4. 4 por 4, 16. Se suma, eso nos da menos 5. Y seguimos. Y noten, al final nos da cuánto de residuo. Sí. Correcto. Entonces el residuo de 0 significa que la división es exacta. Y ahora solo escribimos el residuo eso, el divisor sería a menos 4. Noten que cambia. Si yo puse acá 4, el divisor siempre es a, o sea, la variable, menos, en este caso porque cambia de signo, menos 4. ¿Y qué sería el cociente? Pues todos estos coeficientes, pero con un grado disminuido. Como era de grado 6 al principio, ahora va a ser de grado 5. Y noten, 3a a la 5 más 12a a la 4 más 1d al cubo más 4 al cuadrado menos 5a menos 20. Y ahí hemos resuelto el problema. Ese sería el cociente. Y por lo tanto, recordando que el dividendo es igual al divisor por el cociente, tenemos que la factorización del polinomio original es esa. A menos 4 por el cociente. Y ahí ya lo hemos factorizado. ¿Dudas con ese otro ejemplo? No, todo claro. Ok. Tengo una Recuerden de que... Dime. Si no me ¿Podría equivoco, volver a explicar que no me vio? Repite, Joshua. no, era una pregunta que en plan, si no me equivoco aquí lo que estamos haciendo es decomponer, por lo tanto estamos factorizando, si no me equivoco. Sí, Ah, ok. sí, es otro método de factorización. Ok, sigamos. Veamos ahora, ahí tenemos esto. Y recuerden, hay que seguir factorizando hasta donde más uno pueda. Recuerden anteriormente que nos daba que este número era igual a menos 4 por 1 de grado 5. Ahora vamos a tratar de factorizar ese de grado 5. ¿Cómo? Con el mismo procedimiento. Colocamos sus coeficientes, 3, 12, 1, 4, menos 5 y menos 20. Y ahora vamos a analizar los divisores de 20. Ahí los tenemos todos. Pero vamos a utilizar, en este caso por ser ejemplo, directamente el que nos va a servir, que es cuando a vale menos 4. Entonces ese menos 4 lo coloco acá. Pero ustedes, como no lo saben al principio, pues van a ir a probar con 1, 2 y así hasta llegar a la respuesta, que es 4. Entonces sigamos. Bajamos el 3. 3 por menos 4 es menos 12. Se suman, da 0. 0 por menos 4 es 0. Se suma con el 1, da 1. 1 por menos 4 es menos 4. Se suma, da 0. Después aquí también 0. Se suma menos 5. Menos 5 por menos 4 es más 20. Y el residuo es 0. Correcto. Entonces ahí ya hemos vuelto a factorizar este cociente anterior. ¿Cómo se factorizaría? Pues escribimos el residuo, el factor primero sería, como le di que A vale menos 4, entonces el divisor sería A menos, A más 4. ¿Y cuál es el cociente? Disminuimos un grado. Como era de grado 5, ahora va a ser de grado 4 la respuesta. 3a a la 4 más a al cuadrado menos 5. Y nuevamente, significa entonces, como este es el cociente, que este cociente anterior yo lo puedo factorizar de esta manera. Y ahí lo coloco acá. En vez de tener eso, tendríamos que la descomposición del problema original sería a menos 4, que fue el primer divisor, por lo que hicimos ahorita. Creo que ahí se copió mal. Y eso se descomponía como a más 4 por esto de acá, que lo hicimos anteriormente. Y ese último ya no se puede factorizar porque si aplicamos el método anterior, vemos que con ninguno nos da residuo 0. Y ya tenemos entonces la factorización completa. A menos 4 por un A más 4 por eso de ahí.
Entonces, el problema al principio se factoriza con estos tres factores. ¿Dudas hay? Solo hay que mover un poquito más estos números. Ok, sigamos entonces. Problemas de aplicación. Dice, estos eran los que les decía, que hay problemas en el que ya me dicen exactamente qué método voy a utilizar. Dice aquí, al factorizar el polinomio 3x al cubo menos 5x al cuadrado menos 26x menos 8, se obtiene el siguiente resultado. Un ax más b por un x más c por un x más d. Y al conocer que a, b, c y d, hay que calcular ab al cuadrado menos cd. Y nos dan esas opciones. ¿Cómo lo haríamos? Pues la idea es factorizar esto. Como dice que se puede escribir como tres productos, pues serían los tres factores de esto. Y un método fácil es con división sintética. Ahí tenemos el número, el polinomio original. Ponemos su coeficiente. Sería 3, menos 5, menos 26, menos 8. Y buscamos los divisores de 8. ¿Qué divisores tiene 8? ¿Quién me puede decir? ¿Cuáles son los divisores de 8? 1 más menos 2 más menos 8 más menos 4. Exacto. Entonces, uno de esos me va a servir. ¿Cuál vamos a poner acá? Se puede para menos 2 y para 4. Entonces, Los con dos el dan menos 2, correcto. Vamos a verificar con el menos 2. Si yo pongo menos 2 acá, bajamos el 3. 3 por menos 2 es menos 6. Sumamos da menos 11. Por menos 2 es 22. Sumamos da menos 4. Por menos 2 es 8. Y miren, como ya decía Milena, el residuo es 0. ¿Qué significa? Que x más 2 sería el divisor. Y el cociente sería esto. 3x al cuadrado, porque disminuye el grado, recuerden, antes era grado 3, ahora es de grado 2, menos 11x menos 4. Y ya tenemos un primer factor. Ahora hay que factorizar este cociente para que ya sean así factores lineales. Miren que en la solución dice que, en el problema, perdón, que los tres factores tienen factores lineales, solo potencia 1 de x. Y no puede ser x más 2 por esto. Hay que factorizar esto ahora. Sigamos entonces. Ahora vamos a factorizar el cociente. ¿Qué dice el cociente? 3x cuadrado menos 11x menos 4. Entonces, vamos a ver cómo lo hacemos. Yo aquí le voy a mostrar otra manera. Otra alternativa. Esto es por separación de coeficiente. El menos 11 yo lo puedo reescribir como menos 12 más x. Y ese es un método que en la clase anterior también nos mostró Joshua con una de las factorizaciones que hicimos, que también se puede hacer así. Un número, descomponerlo y después buscar como factor común polinomio. Entonces noten, los agrupamos, los primeros dos, los últimos dos, y en el primero 2 tiene factor común 3x, y ahora el factor común total es x menos 4, ya está factorizado. ¿Qué significa entonces? Que el problema original se factoriza de la siguiente forma. X más 2 por x menos 4 por 3x más 1. Y si comparamos, pues solamente observamos que el que tiene un coeficiente antes de la x es este, que dice 3x más 1. Entonces A vale 3, B vale 1, después la C valdría 2 y la D valdría menos 4. Entonces al sustituir acá nos da esta respuesta. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, todo claro. Entonces pues ya tenemos la solución. La respuesta correcta sería 1. Bien, pues ahí hemos finalizado lo que tiene que ver con la división sintética. Pero vamos ahora a la parte práctica.
Entonces voy a volver a proyectar mi celular. Ya. Entonces, vamos acá a buscar portal online. Aquí les mandé el folleto. Clase 15. Vamos a tratar ahorita de enfocarnos en resolver la parte práctica. Acá, los ejercicios de entrenamiento. Vamos con ustedes. Traten de hacer este primer ejercicio. Dice, hallar el número de factores irreducibles del polinomio 6x a la 4 más 5x al cubo menos 14x al cuadrado más x más 2. ¿Qué significa factores irreducibles? Que ya no se pueden factorizar. Entonces ustedes lo que tienen que hacer en este problema es agarrar este número, ese polinomio, y tratar de factorizarlo. Hasta por el momento, para aprenderlo, vamos a tratar de hacerlo con el método de la división sintética. Así que traten de hacerlo, chicos. Vamos a ver, traten de factorizarlo por división sintética. Este es fácil porque el término independiente es 2. Les voy a dar un tiempo para que lo hagan.
¿Qué tal les fue? ¿Cuál respuesta les dio? Bien. Creo que 2. Ok. ¿Quién más intentó hacerlo? Pues vamos a verificar si realmente es 2. Observemos. Primero, pues recuerden, copiamos los coeficientes verificando que estén ordenados. Aquí a la 4, si están ordenados. Entonces ponemos 6, 5, menos 4, menos 14, perdón, 1 y 2. Y ahora recuerden que buscábamos los divisores del 2 en este caso. ¿Qué divisores tiene el 2? Solamente tiene el 1 y el 2, o más menos 1, más menos 2. Pues, Milena, ¿cuál utiliza usted? Menos 2. Okay, vamos a ver si con menos 2 funciona. Entonces coloco acá el número menos 2 y recuerden el procedimiento. Baja el primero, 6. 6 por menos 2 da menos 12. Ahora bajamos y en este caso sería 5 menos 12 da menos 6. No, perdón. Menos 7. Menos 7. Menos 7 por menos 2 es más 14. Se suma da 0. 0 por menos 2 es 0. Se suma da 1. 1 por menos 2 menos 2. Y efectivamente el residuo es 0. Entonces sí, menos 2 funciona. ¿Qué significa entonces ahora? El divisor sería, recuerden, la variable y con signo cambiado. Como aquí es menos 2, pues aquí sería más 2. Y el cociente serían estos, pero con un grado inferior. Como estos anteriores eran de grado 4, ahora va a ser de grado 3. 6x al cubo menos 7x al cuadrado, no existe la x, más 1 simplemente. Entonces, ¿qué significa? Que el polinomio original lo vamos a factorizar de la siguiente manera. Sería igual a x más 2, voy a poner más abajito. X más 2 acá por 6x al cubo menos 7x cuadrado más 1. Hasta el momento, ¿alguna duda, chicos? ¿Con esta factorización? Alison. Ninguna, profe. Ninguna. Okay. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Volver a repetir, pero con el segundo factor, que es el cociente, que es lo que vimos en los ejemplos anteriores. Entonces, borramos lo anterior. Y repetimos, pero ahora lo que voy a factorizar es este de acá. Este segundo factor. A ver si se puede factorizar o no. Entonces escribimos los coeficientes. 6 menos 7. En x, recuerden, como no existe, pongo un 0. Y 1. Y pasamos esto. Ahora, buscamos los divisores siempre del término independiente, en este caso 1. ¿Qué divisores tiene 1? 1 y menos 1. Correcto. Probemos entonces con los dos. Si ninguno de los dos funciona, significa que hasta ahí termina el problema. Funciona el 1. Exacto. Vamos a probar. Vamos a probar con el 1. Ok, dejamos 1 ahí. Repetimos el procedimiento. Baja al 6. 6 por 1, 6. Sumamos, da menos 1. Menos 1 por 1, da menos 1. Sumamos, menos 1. Menos 1 por 1, menos 1. Y miren, al sumar nos da 0. Significa que este es el residuo, 0. Y nuevamente repasemos. Cuando tenemos esta situación, significa que el divisor es x y el signo inverso del de acá. Como aquí es más 1, entonces x menos 1. Ese es el divisor. Y el nuevo cociente sería estos números de abajo, pero con grado inferior. Como esto es de grado 3, el principio, ahora va con grado 2.
sería 6x al cuadrado menos x menos 1. Ese sería el cociente. Regresando al problema original, entonces el polinomio que a nosotros nos dan se factorizaría como x más 2 y el que acabamos de factorizar es x menos 1, que es el divisor, por el cociente, por 6x al cuadrado menos x menos 1. ¿Hasta el momento hay dudas? ¿O van siguiendo? No, Ok. todo Entonces, claro. nuevamente, si acaso lo que está acá no se pudiera factorizar, la respuesta es 3. Pero no lo sabemos, así que hay que verificarlo. Entonces, volvemos a repetir este procedimiento. Pero ahora con el nuevo cociente. Que el nuevo cociente dice que es, aquí está, coeficientes 6, menos 1 y menos 1. Ok. Nuevamente evaluamos el término independiente, en este caso es menos 1. ¿Qué divisores tiene el menos 1? ¿Cuáles son los divisores de menos 1? Más o menos 1. Exacto, más menos 1. Como no sabemos, pues probemos, no sé, con más 1. Ok, vamos a ver si con más 1 funciona. Más 1. Y repetimos el procedimiento, baja el 6. 6 por 1, 6. Sumamos, da menos, perdón, más 5. 5 por 1, 5 y aquí da menos 4. Pregunta, ¿dio residuo 0? 4. 4, ¿verdad? Dio residuo 4, No, pero entonces no sirve. ni con No el más uno ni sirve. con el menos. Ajá. Y Ujú. solo por salir de la duda, probemos ahora con el menos 1. Bajamos el 6. 6 por menos 1, menos 6. Sumamos, da menos 7. Después da 7. Y aquí nos da 6. ¿Dio residuo 0? No. Entonces, como ya probamos con todos los divisores y vimos que con ninguno el residuo da 0, pues ¿qué significa? Que esto ya no se puede factorizar. Y pues hasta ahí quedamos. Y ya no se puede seguir haciendo más división. Y por lo tanto, ahí tendríamos la respuesta final, que sería hasta aquí nomás. X más 2 por X menos 1 por 6X cuadrado menos X menos 1. ¿Cuántos factores hay entonces? 3. Y la respuesta sería entonces 3. 3. Hay 3 factores irreducibles. ¿Se entendió ese ejemplo? Sí. Bien, estaba algo sencillo, pero es la falta de costumbre. Vamos Profe, con otro. ¿Sí? algo que acabo de ver es que, si no me equivoco, en el en el original, también se podía hacer con más 1, Sí. que al final daba lo mismo. O sea, me da lo mismo, pero por ejemplo, el primero lo hice con más 1, luego lo que me dio lo hice con a la menos 2 y al final me dio el mismo resultado al que llegó usted ahorita. Sí, no hay problema el orden. Recuerden siempre la frase típica, el orden de los factores no altera el producto. Entonces ustedes bien hubieran podido haber comenzado con 1 y les va a dar la misma respuesta. Todo es que si ustedes hacen bien el procedimiento, les da la misma respuesta acá, tal vez solo en orden distinto. Entonces, ¿dudas ahí? Entonces vamos al segundo. Traten de hacer este ahora. Dice, señale el factor primo de mayor grado que posee esto. Le explico un poquito qué significa el enunciado. Por ejemplo, factor primo ya les expliqué que es lo mismo que factor irreducible, o sea, como lo que vimos ahorita, que si ya no puedo factorizar más, pues ahí ya queda, y ese es un factor primo. Pero lo que me está diciendo el enunciado es cuál es el factor primo de mayor grado. Por ejemplo, en este que acabamos de hacer, hay 3 factores primos. ¿Cuál es el grado del primero? ¿Quién me ayuda? ¿Qué potencia tiene la X en el primer factor?
1. Entonces el grado es 1. En el segundo factor, 1. también el grado es 1. Y en el tercero, ¿qué grado es? Cuadrado. Exacto, entonces el grado es 2. ¿Qué significa? Que de los factores primos de este problema, el de mayor grado era este. Y a eso es lo que se refiere. Que aquí me den, una vez factorizado, como lo hemos visto, cuál es el de mayor grado. Háganlo entonces. Problema 3 ahora. Se lo voy a dejar. Ahí está. Más para arribita para poner el temporizador. No, ¿cuál era? ¿El 3 o el 4? El 4. El 2 es, perdón. Voy a ponerle el temporizador. Profe, ¿cuál es el que vamos a hacer? El 2. Ah,
¿Y qué tal les fue? ¿Alguien lo hizo? Me quedé a media. Es que en el segundo factor no me da solo por 0 y no sé cómo seguir. Ok, vamos a intentarlo. Bien, pues voy a borrar esto. Y vamos a intentar ahora el segundo problema. ¿Alguien logra terminarlo? Bien, ahí se ve, claro. Ok, entonces miren que estaba fácil. Nuevamente, colocamos los coeficientes. ¿Cuáles serían los coeficientes? 1, menos 1, menos 1, menos 4. Perdón, menos 2, menos 2. Noten que antes del menos 2 iría un 0, ¿verdad? Ah, sí. Entonces por eso me salió mal. Siempre recuerden algo, que tienen que estar todas las potencias de la variable. Y si no está, ustedes lo rellenan con 0. Si se fijan, aquí hay un salto. De x al cubo tenía que pasar a x cuadrado, no a x. Entonces, como no existe, lo rellenamos con 0. Sigamos ahora. Colocamos este símbolo de división sintética y pensemos en un divisor de menos 4. Están más menos 1, más menos 2 y más menos 4. ¿Cuál probamos? Vamos a probar con menos 2, a ver qué tal. Miren que es pura prueba. Bajo el 1. 1 por menos 2, menos 2. Menos 3. Aquí sería 6. Da 6. Aquí sería menos 12. Menos 10. Menos 14, perdón. Pero ya vimos de que no nos va a dar 0. Entonces no funciona el menos 2. Vamos en orden, entonces vamos a probar con el 1. Bajamos el 1. 1 por 1, 1. Queda 0. 0 por 1, 0. Baja, da 0. 0 por 1, 0. Suman menos 2. Menos 2 por 1, menos 2. Y residuo, menos 6. No sirve. Vamos con menos 1 entonces. Igual, bajo el 1. 1 por menos 1, menos 2. Perdón, menos 1. Aquí nos da menos 2. Menos 2 por menos 1. Nos da 2 positivo. Sumado a 2. 2 por menos 1. Menos 2. Sumado es menos 4. Y menos 4 por menos 1. Más 4. Y residuo 0. Ahora sí funciona o no funciona. ¿Qué dicen? ¿Dio o no dio residuo 0? ¿Milena? Dio. Sí, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa? ¿Cuál sería el divisor? Vamos a ver si lo recuerdan. ¿Quién sería el divisor? 1, positivo. X más 1. Exacto, x más 1. ¿Y quién sería el cociente? ¿Quién sería el cociente ahora? X cubo menos X cuadrado menos X. Más 2x menos 4. Ahí sería. Entonces, una vez que ya tenemos eso, pues factoricemos el problema original. La factorización sería igual a x más 1 por x al cubo
menos 2x cuadrado más 2x menos 4. Y ahora repetimos el procedimiento, pero con el cociente. Vamos a hacerlo más para abajo. El cociente es, recuerden, vean cuáles son los coeficientes del cociente ahora. 1 menos 2, 2 menos 4. Bueno, 2, 2 y 4. Ahora, ¿cuáles son los divisores de 4? Menos 4 es al final. ¿Qué divisores tiene menos 4? Más menos 1, más menos 2, más menos 4. Exacto. ¿Con quién quiere probar? ¿Con cuál probamos? Menos 1. Ok, menos 1. Bajamos 1. 1 por menos 1 menos 1. Suma menos 3. Nos da 3 acá. Aquí nos daría 5. Menos 5 y menos 9. No nos sirve. ¿Qué otro usamos ahora? Con el 2. Menos 2. Veamos qué pasa con el 2. No, con el 2. Más 2. Sí. Ok. Bajamos el 1. 1 por 2 da 2. Sumado da 0. 0 por 2, 0. Sumado 2. Correcto. Aquí nos da 4 y residuo 0. Perfecto. Entonces, nuevamente, ¿cuál sería aquí el divisor? ¿Cómo escribo el divisor? El divisor sería x menos 2. Correcto. ¿Y el cociente? X cuadrado menos x cuadrado más 2. Correcto. Ahí. Entonces venimos y sustituimos este resultado acá en la factorización del principio. Y la factorización completa sería x más 1. Y en vez de poner este cúbico, vamos a poner x menos 2, que fue el divisor, por lo que nos dio, que fue x cuadrado más 2. Ahora podemos factorizar x cuadrado más 2. ¿Qué dicen? Pareciera que no, ¿verdad? De hecho, si lo intentan, no se va a poder. Y observen entonces ahora, ¿cuáles de los factores primos, que todo esto ya son primos, es el de mayor grado? X al cuadrado más 2. Y entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta? El B. Correcto. Ahí está hecho. Ven, no estaba difícil. ¿Preguntas ahí? Ven, el procedimiento es bastante cortito. ¿Alguien tiene dudas con ese problema? Alice, Alison, Cristian, Natasha. Ninguna, profe. Está fácil. Ok, vamos con otro. Hagan este ahora. El 4. Note qué es lo que hay que hacer. Es fácil. Primero, pues factorizarlo, igual como lo hemos hecho. Pero después dice que hay que sumar los términos independientes. Por poner un ejemplo, acá en este problema, que ya está factorizado, los términos independientes serían aquí 1, aquí menos 2, aquí más 2. Y si yo sumara todo eso, me daría 1. Algo así es lo que le piden en este problema 4. La suma de los términos independientes de los factores primos. Entonces primero factorícenlo completamente y suman los términos independientes y listo.
Se los voy a dejar ahí. Les voy a dar igual 5 minutos para hacerlo. Miren que los hacemos rápido. ¿Qué ejercicio es el 5? ¿Qué ejercicio vamos a hacer, profe? ¿El 5 o el 4? El 5. Gracias. No, perdón. El 4. Es el 4, perdón.
Listo. ¿Quién lo pudo hacer? ¿Alguien lo terminó? Mario. Profe, no da con ninguno. Iba a probar con fracciones. Bueno, puede ser, no hay problema, porque a veces les dije que son raros, pero hay problemas en las que no están las opciones múltiples correctas. Pero vamos a salir de duda. ¿Alguien más tuvo ese problema de que no le aparecía la respuesta correcta? Vamos a ver. Okay. Borramos aquí todo y comenzamos de nuevo. Listo, ahí está. Entonces, empecemos. Lo primero, ya saben si está ordenado. Pues aquí está ordenado. Ahora los coeficientes. ¿Cuáles serían los coeficientes? 3 más 11 más 28 más 30. 11, 28 y 30. Correcto. Ahora trazamos este símbolo y veamos los divisores de 30. ¿Con cuáles funcionan ustedes? ¿Con qué divisor? ¿O con cuál probamos? Milena, ¿usted cuál usó? ¿Alguien lo pudo? Bueno, no, solo sé que del más menos 1 al más menos 10, al 10, no da. No da ninguno de esos. Ok, ya vamos a hacer de duda. Bueno, por tiempo vamos a hacer un pequeño trampa. Vamos a ver directamente cuáles son los divisores que sí dan y lo vamos a aplicar al método. Entonces el problema era 3x al cubo más 11 grado. Recuerden que si no tienen esta regla, lo que tendrían que hacer es ir probando uno por uno y tal vez más rápido para que bien el tiempo. Pero aquí ya me lo va a dar factorizado y solo vamos a comprobar prácticamente. Ok, dice que, miren, con 5 funciona. Pues no sé por qué no le funcionará a usted hasta el 10. Con menos 5, miren. Si yo pongo aquí menos 5, veamos, bajo el 3. 3 por menos 5, menos 15. Sumo menos 3. Menos 3 por menos 5, daría 15. Sí, ¿verdad? 15 positivo, sumamos, da demasiado grande. Entonces no es menos 5. Profe, 15 menos 11 es 4. Ah, correcto. Entonces aquí sería menos 4 por menos 5, 20, ¿verdad? Ahora sí. Sumado daría... Vamos bien ahí. O 48 igual. Daría muy grande. Entonces no nos va a funcionar eso. Probémoslo con 5 positivo. Aquí daría 15. 15 más 11, 26. No creo tampoco que funcione. Está raro. Supuestamente... ya. Y como decía, tendría que ser con fracciones. Tienen razón. Sí, profe. Pues, Bien, aquí entonces implicaría lo que
les decía al principio, que a veces no solo basta con el número final, sino como es 3, también tenemos que ver con los factores de los divisores de 3. Entonces, según el teorema de la raíz racional, por ejemplo, divisores de 30, ya saben de que son 1 más menos 1, más menos 2, más menos 3, más menos 5, más menos 6, más menos 10, más menos 15 y más menos 30. Pero de 3, que es el primer coeficiente, los divisores de 3 son más menos 1, más menos 2, perdón, más menos 3. Son los únicos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues a veces hay que, pero son raros casos, no solamente basarnos en el divisor del término independiente, sino también en el divisor del coeficiente del grado. Y vamos a probar las siguientes fracciones, de la forma a sobre b, pero donde a divide son los divisores de 30 y b son los divisores de 3. Al hacer todas las combinaciones, por ejemplo, tendríamos más menos 1, 2 tercios, 3 tercios, 5 tercios, 6 tercios, 10 tercios y todas las combinaciones posibles. Pero al final, como acá en esta aplicación que ya lo da resuelto, la fracción que sirve es 5 tercios. Entonces, si probamos, por ejemplo, yo divido acá el menos 5 entre el más 3, o al revés, más 5 entre menos 3, una de las fracciones posibles sería menos 5 tercios. De todas las posibles, hay un montón. Entonces, la idea es ir probando con todas hasta llegar a esta, que sí funciona. Entonces, nosotros venimos y escribimos coeficiente 3, 11, 28 y 30. Y una vez que tenemos eso, pues igual hacemos el símbolo de la división sintética y acá colocamos ese divisor, menos 5 tercios, o esa raíz racional. Y hacemos el mismo procedimiento. Bajamos el 3, 3 por menos 5 tercios, da menos 5. Menos 5 más 11 me daría, ¿cuánto les da eso? 6, ¿verdad? 6 por menos 5 Sí. tercios daría menos 10. Y menos 10 más 28 es 18. 18 por menos 5 tercios se divide entre 3. 18 entre 3 es 6. Por menos 5 menos 30. Correcto, ahí sí da, miren. Residuo 0. ¿Qué significa entonces? Miren la pequeña variante. Anteriormente decíamos que el divisor era el valor de la variable con el signo contrario de esto. Algo similar le ocurre y sería más 5 tercios. Pero para evitar ponerlo en fracción, lo multiplicamos todo por 3 y realmente el divisor sería 3x más 5. Este es el divisor. Cuanto al cociente, aquí no hay ninguna complejidad, como anteriormente. Era grado 3, ahora disminuimos el grado y sería 3x al cuadrado más 6x más 18. ¿Qué significa entonces? Que el polinomio original, este cúbico, se puede factorizar de la siguiente manera. Como x más 5 por 3x cuadrado más 6x más 18. Noten. Y eso es la misma respuesta que da aquí la aplicación. ¿Ven? 3x por x cuadrado más 18. Debería quedar acá. Y ahora veamos. La parte de adentro
¿Será que se pueda factorizar? Nuevamente hay que hacer el procedimiento, pero igual por el tiempo lo vamos a hacer aquí rápido. 3x al cuadrado más 6x más 8, 18. Veamos si se puede factorizar. No se puede, porque la gráfica ahí muestra que nunca toca al eje de la x y las raíces son complejas. Entonces, ¿qué pasa? En este problema, en la segunda parte, cuando ustedes vuelven a hacer este mismo método, buscan los divisores, en este caso de 18, los divisores de 3, hacen todas las posibles fracciones y evalúan el método de la división sintética y se van a dar cuenta que en ninguno les da 0. Y como en ninguno da 0, pues significa que ya esas son las dos factores primos que tiene el problema original. Y ahora identifiquemos, ¿quién serían los términos independientes? ¿Cuál es el término independiente del primer factor? ¿Cuál es el término independiente? 30. El primer factor fue 30. No, aquí está el primer factor. Ah, del primer factor 5 y del segundo 18. Exacto. Y el punto nos decía la suma de los términos independientes. En este caso sería la respuesta correcta 5 más 18. ¿Cuánto es eso? 23. Debería ser 23. Pero como les dije, pues a veces está mal escrito. Supongo que aquí le falta un 2 en la última opción. Pero bien. Entonces, les recomiendo seguir viendo más ejemplos como estos. Están aquí, miren, en el folleto que les mandé. El método en sí es sencillo, pero quizás lo tedioso es estar probando y probando. Que con un divisor, que con otro divisor, y así vamos probando. Y a veces cuando hay muchos divisores, pues algo tardado. Así que igual no hay problema. Si ustedes prefieren hacerlo por otro método, bien lo pueden hacer. Simplemente es una opción adicional para proporcionarle más herramientas a ustedes. No sé si tienen alguna duda con este tema de la clase de hoy. Elena, Andrea. ¿Tienen dudas, chicos? Les iba a mencionar de que traten, procuren, si no han hecho la prueba, hacerla hoy misma. Recuerden que le han dado tiempo extra por lo que ustedes empezaron tarde. Pero tampoco dejen hasta último momento. Traten de hacerlo lo antes posible, ¿ok? Ahí voy a estarle escribiendo a los que no lo han hecho. Voy a estarlo verificando a lo largo del día. Joshua, ¿tienes dudas? No, yo ya hice el examen, el sistemático ese. Perfecto. Y recuerden, si ya hicieron el sistemático, verificar si ya hicieron también el diagnóstico. El diagnóstico es otro, que es de hora y 20 minutos, creo. Entonces, con eso vamos a finalizar por hoy. Entonces, si tienen alguna duda, siempre ahí me escriben al WhatsApp. ¿Okay?